Todavía recuerdo los ríos de tinta que hace aproximadamente 2 años corrían por todos los medios. Se acercaba la fatídica fecha del 21 de diciembre del año 2012 y la profecía maya sobre el fin del mundo pendía sobre nuestras cabezas. El miedo nuevamente se apoderaba de todos. Incluso hasta los más escépticos dejaban una pequeña rendija a la credibilidad. Y a pesar de que también éramos muchos los que pensábamos que nada iba a ocurrir, es cierto que al pensar en esa fecha, alguna que otra mariposa nos hacía cosquillas en el estómago, hay que reconocerlo. Está claro que la cultura del miedo es la apropiada para mantener a la masa tranquila y ocupada. Y así, mientras todos mirábamos, unos más asustados que otros, hacia dicha fecha, ellos nos colaban goles sin que nos enteráramos. Y uno de los temas estrella a colación de ese apocalipsis fueron los grandes búnkers, las grandes bases secretas, los kilómetros y kilómetros de pasadizos y túneles subterráneos de los que una gran parte de nosotros ya teníamos alguna que otra información. Pero 2012 vino y se fue, como cualquier otro año. Y es entonces cuando surge la pregunta: ¿para qué tanto búnker? ¿Para qué tantos subterráneos y bases secretas? Y las dos únicas respuestas que se me ocurren son: quizás en ese año solo tantearon un poco el terreno a ver cómo reaccionaba la población, y solo fue un simulacro de lo que quizás se espera, y solo ellos saben la verdadera fecha. O bien, esos búnkers, esas bases, sirven y se utilizan para algo más. Sería de tontos pensar que están inutilizadas hasta que llegue ese supuesto final. Y hay quien apunta a que son lugares donde se convive y trabaja con seres de otros mundos o dimensiones, donde se podrían estar llevando a cabo experimentos genéticos y de control mental, o donde se trabajaría en el desarrollo de proyectos de tecnología inversa. Lo cierto es que existir existen, y pruebas de ello no faltan. Quizás sí que la élite sepa cuál es el momento oportuno para utilizarlas como refugio. Quizás ellos saben cuándo y qué ocurrirá. Porque quizás ocurra provocado por ellos mismos, como parte de ese gran plan Illuminati, de esa agenda que descaradamente ponen delante de nuestros ojos en lugares como las piedras guía de Georgia o en el aeropuerto de Denver. Y eso es lo que vamos a intentar averiguar esta noche. ¿Qué son esas bases y cuál puede ser su función y finalidad? Nosotros, como siempre, les daremos los datos y nuestra opinión. Pero ustedes, y solo ustedes, serán quienes saquen sus propias conclusiones sobre el porqué y el para qué de estas extrañas, lóbregas y misteriosas edificaciones. Les repito que vamos a hablar del aeropuerto de Denver, pero evidentemente hay que hablar de más bases.
no es única y exclusivamente el aeropuerto de Denver, aunque bueno, la mayor parte del tema se va a centrar en él. Y no voy a ser yo que les hable del aeropuerto de Denver, por lo menos en principio, sino Eduardo. Eduardo, no sé qué nos vas a contar esta noche de Denver, pero yo cada vez que lo oigo más ganas me dan de ir. ¿Qué quiere que te diga? No, además es que es un tema muy curioso. Vamos a ver, se supone que por estudios sociológicos y casi diría que por pura lógica, hay colores que relajan, Sí. hay imágenes que al crear un ambiente tranquilo y sosegado nos ayudan a estar más predispuestos a estar mejor, no solo con nosotros mismos, sino con todos aquellos que nos rodean, creando a nuestro alrededor sensaciones agradables, cambiándonos incluso el estado de ánimo, y con ello pues la disposición con que nos desenvolvemos en la vida y con quienes nos encontramos por el camino es mucho mejor y mucho más agradable. Mucho se ha estudiado sobre cómo decorar y qué ambientes crear en lugares públicos para precisamente tranquilizar, relajar la tensión en la que estamos inmersos en esta sociedad de consumo, en esta sociedad de tensiones, de prisas constantes. Que además está estudiado, Sí, o sea... sí. Y aquí, bueno, nos encontramos con una macroconstrucción que es la antítesis de todo lo que estoy diciendo. Parece más bien obedecer a un plan diseñado para conseguir que por momentos, y mientras estemos en su interior, o incluso en sus alrededores, vivamos en continua tensión, con la sensación agobiante de pertenecer a una civilización pues en constante exterminio, y que posiblemente no somos dueños de nuestro destino. Y sí, me estoy refiriendo, como tú ya has anticipado anteriormente, al Aeropuerto Internacional de Denver. Sí. Según sus creadores y defensores, este aeropuerto, según dicen ellos, es una experiencia única en Colorado para los viajeros, gracias a los murales llenos de historia y diversidad. Sí, vamos, y tanto. Estoy leyendo textualmente y tanto, su vamos. versión. Claro, según la inmensa mayoría de los viajeros que tienen la oportunidad, porque están en tránsito, Sí. o su destino es ese, la impresión que sacan es totalmente diferente. Los comentarios es que se sienten espantosamente mal teniendo que contemplar las imágenes que muestran sus escalofriantes murales llenos de unos símbolos oscuros, de unos mensajes apocalípticos, y lo que sí parece, o al menos da la impresión, esa impresión que se te graba en el subconsciente, es que esta construcción fue pensada, construida y destinada para ser algo más que un simple aeropuerto comercial. Está claro, eso está clarísimo. El aeropuerto de Denver, el aeropuerto internacional de Denver, El día. Fue construido en 1995 en algo así como 138.000 kilómetros cuadrados, a pesar de que Denver ya tenía otro aeropuerto, Sí. el de Stapleton, y a pesar de que el nuevo aeropuerto, con un presupuesto inicial escandaloso, tiene menos terminales, tiene menos pistas que he nombrado de Stapleton, y si esto ya de entrada parece no tener sentido, aún es más difícil comprender que tenga menos terminales, que tenga menos pistas y que el terreno sea, pero muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Por otro lado, decir que el costo inicial de esta edificación era de 1.700 millones de dólares. Luego, debido a problemas, vale, o sea, siempre se inflan las cifras, y eso lo hemos sabes, visto, sí. y lo estamos viviendo en este país Sí. nuestro. Pero bueno, en un momento determinado necesitan una ampliación de capital, de presupuesto,
y lo que se había tasado en 1.700 millones se convierten en 4.800 millones de dólares. Vamos a ver, eso no es una ampliación de un poco de ampliación del capital inicial. A ver. Son 3 veces y pico. Son 3 veces. Más de 3 veces. Está claro, los ciudadanos de Denver... Perdón, para un aeropuerto más pequeño que el que ya tienen. O sea, más pequeño en cuanto a terminales, en cuanto a pistas y en cuanto a tal. Sí. Los ciudadanos de Denver está claro que han encontrado y encuentran esto absolutamente innecesario. Totalmente. Bueno, pues a pesar de lo innecesario de su construcción, a pesar de que el lugar donde está construido está en una zona ventosa y crea grandes inconvenientes en entradas y salidas de vuelos, a pesar de que el sistema de equipaje automático estaba tan mal diseñado que está fuera de funcionamiento, y de hecho el trasvase o el facilitar a los pasajeros su equipaje se está haciendo prácticamente de manera manual, a pesar de la enorme desviación presupuestaria, el aeropuerto internacional de Denver estaba claro en la conclusión que se llega a un momento determinado es que debe de construirse en ese preciso sitio, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Al parecer esto Hombre, ya de entrada da que pensar eso. Y todavía no has empezado a contar nada de Denver, como quien dice. Ya eso da que pensar. Si hay, está claro, hay versiones, hay opiniones que te dicen que todo esto es así y tenía que ser así, porque bajo el aeropuerto internacional de Denver hay una base militar y hay un campo para detenidos civiles. Vaya, ya empezamos. Bueno, vamos a empezar a entrar. Vale. Entremos, atravesamos las puertas del aeropuerto. No, todavía no. Todavía no entramos. Vamos a empezar a acercarnos. Ah, vale. Al mirar desde una toma aérea el aeropuerto, la distribución del mismo sorprende. Si es verdad, ojo, y aquí sí hay que hacer una aclaración porque yo he visto las fotos, yo no he tenido la suerte de estar allí. O sea, tú ves las fotos y efectivamente las pistas del aeropuerto están situadas de tal manera que puede recordar a una esvástica nazi. Sí. Puede recordar, no es exactamente. No es exactamente, pero sí. Pero desde luego lo que sí tengo claro es que yo, por planos que he visto de otros aeropuertos, ninguno tiene esas configuraciones de pista. Para nada. A poco que le pongas un mínimo de imaginación, es una esvástica. Es una esvástica, vale. Además, no solo se ha cuestionado la forma de dicho aeropuerto, sino lo que se encuentra dentro. Que eso lo comentaremos enseguida. Porque claro, es que las primeras preguntas que surgen es en un aeropuerto, como veremos ahora, lleno de extraños símbolos, de mensajes que no están claros, de colores y anagramas, murales, estatuas, que la sensación que te da es bastante desagradable. ¿Quién está detrás de todo esto? Claro, ese es el problema. ¿Quién ha diseñado esto? ¿Quién y por qué ha diseñado eso? ¿Y por qué lo ha diseñado así? Porque estamos hablando de que es uno de los aeropuertos recientemente donde más dinero se ha invertido. Que se supone que ahora mismo es poco menos que la corona de Estados Unidos, en plan de aeropuertos, vale. En plan de inversiones. En plan de inversiones. Y bueno, aquí, antes de entrar, sí hay algunos datos bastante interesantes. Por un lado nos encontramos que aunque la zona es básicamente plana, ya que se encuentra en un valle, en la construcción se bajaron algunas zonas y se levantaron otras, moviendo un total, y ojo, de 1/3 de la cantidad de tierra que se necesitó excavar para el canal de Panamá. Sí, efectivamente. Vamos, dicho de otra manera, el volumen de tierra que se movió en aquella construcción no tiene sentido para lo que después No hay. tiene justificación para después lo que hay. Salvo que haya algo que no se vea. Que no se vea. Denver se encuentra a una gran altitud
Y es ideal para el establecimiento de instalaciones subterráneas seguras, si se quisiera, claro. Claro. Que no es que quieran, Mm. es si se quiere. El aeropuerto tiene comunicaciones de fibra óptica hasta un total de 5.300 millas de cable. O dicho de otra manera, más largo que el río Nilo. Sí. Además posee una red de cableado de cobre de 11.365 millas. El suelo del aeropuerto es de granito, que ha tenido que ser importado de todas partes del mundo. Y, hombre, hay una pregunta que es de cajón. Con el desfase de presupuesto que hubo, hacía falta poner todo el suelo del aeropuerto de granito. De granito. Y traído de todas partes del Hombre, mundo. así no me extraña que el presupuesto se le fuera de las manos. La terminal más grande se llama Jebsen Terminal. Y este área es conocida como Great Hill, que al parecer es como llaman los masones a Sí. su lugar de reunión. Sí. Toda la superficie del techo del Aeropuerto Internacional de Denver está hecho de teflón tejido con fibra óptica. El mismo material se encuentra en el interior. El material refleja el 90% de la luz del sol y no conduce el calor. Y además permite dentro del aeropuerto, por medio de determinados sistemas de radar, ver la huella de calor. Ah, sí, efectivamente, la huella de calor. O dicho de otra Con manera, lo cual se puede localizar a cualquier persona. hacerte una termografía, Sí. y nadie se da Y nadie cuenta se de da lo que se está cuenta. haciendo. Mm. Además, dice que el aeropuerto tiene 8 niveles de profundidad, se dice. Sí. Vamos lo normal en cualquier aeropuerto. Y ya vamos a empezar a entrar. Ahora me voy a coger de la mano, vamos a entrar al aeropuerto de Denver. Bueno, lo más evidente, que no es, yo no diría tanto, pero bueno, una de las cosas, uno de los temas que más llama la atención y que más extraña en este aeropuerto son sus murales, que son piezas pues, llenas de símbolos, de anagramas, de mensajes, según quien los lea, puede decir que ocultos. Y que además están en muchas esquinas y muros del aeropuerto. Los artistas que realizaron estos murales aseguran que las líneas maestras para sus obras le fueron dadas antes de comenzar. O sea, O sea, que no es que sea original porque a ellos se les ocurrió hacer eso. Según ellos no, o sea, ahí no, digamos, no hicieron uso de su creatividad, Sí. sino que se ciñeron a un guión. Sí, les vino impuesto de alguna manera Sí. la temática y cómo debían hacerlo. Y por ejemplo, nos encontramos un mural que muestra una enorme figura militar, la cual está usando una máscara de gas, está sosteniendo en una mano una ametralladora, en la otra una espada, y esta espada a su vez está atravesando una paloma. Sabemos lo que simboliza la paloma, paloma, sí. que es la paz. Por encima del militar hay unas franjas grises que emanan de dicha figura, que aparentemente representan, es una interpretación, Ujú. pueden representar un gas venenoso, pueden representar lo que nosotros llamamos chentry, pueden representar Vale. muchas cosas. Porque por detrás del militar y por debajo de estas franjas, hay un reguero de, vamos a decir, cadáveres, pero que no están mutilados ni están deformados. Es como si se hubieran quedado dormidos. Ya, vale. O Algo de guerra, intoxicados. algo de guerra química, Sí. bacteriológica, como bien apuntabas tú, chemtrails, Sí, sí. algún tipo de historia. No tienen signos de violencia. Vale. Luego el soldado, la figura del soldado se supone que no es quien los ha matado. Mm, Podríamos Hombre, hacer no. esa lectura, que estuviera ahí para, pues como se ve en las o que películas. sea un complemento de... O que sea un complemento también, vale, sí. Porque vamos a ver, la representación de esa estela, por un lado, puede parecer que sale de él. Digo que puede parecer. Ya, vale. Pero lo cierto es que está por encima de él también. Sí, es decir, que puede, según la interpretación que le demos, podemos estar hablando de algún tipo de fenómeno atmosférico o demás, bien sea en chemtrail, bien sea un tema bacteriológico, bien sea tal, o
y que el militar esté allí simplemente para mantener el orden. Como se ha visto en muchas películas, cuando llegan los militares a un Hombre, sitio vale. o todo lo contrario, como apuntabas tú, que ese militar con su arma o con lo que sea esté esparciendo de alguna manera Sí, eso. pero ¿y cómo explicas el que con el sable esté atravesando una paloma? Sí, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, es que en Denver nada tiene sentido. Vale. Nos encontramos con otro mural en la cual muestra a los niños del mundo tomando las armas de cada país, dándoselas a un niño alemán que las está moldeando, manipulando en algo diferente. Un niño alemán. Sí. Todos los niños de la escena son de diferentes etnias. El hombre con máscara de gas, el que hemos visto antes, se ve muerto con 2 palomas sobre su cuerpo. Se supone que el tema principal de este mural podría ser algo así como el retorno de la paz después de la matanza. Pero primero nos han puesto la matanza. Y que no habrá necesidad de armas. Ah. Hombre, vamos a ver. Estamos hablando de un aeropuerto internacional. Pues es que por eso te lo digo, es que vamos a ver, ya no Esto, solamente... esto no es una exposición que tú vas a Exactamente. admirar el estilo. No. Exacto. Estamos hablando de un aeropuerto. Sí, yo después diré algo sobre lo que opino también de eso, pero bueno. ¿Sigo? Sí, sí. Tenemos otro mural en la cual, que este es curiosísimo, representa una extraña figura, y voy a decir extraterrestre, Ujú. porque además Sí, es, totalmente. es lo que aparenta. Sí. Que además, incluso su cuerpo, depende de cómo lo queramos ver. Hay quien ha querido ver aquí, por ejemplo, la línea de Nazca. Hay quien dice que pueden ser círculos de las cosechas. Sí, puede ser cualquier cosa. Pero lo que está claro es que las caras que se ven en la parte superior son seres que no son terrestres. Y que además la impresión que dan es que están espiándonos. Sí, porque Porque aparecen como colgados en el margen superior. Sí, como echando un vistazo desde arriba, ¿no? En este caso, por lo que se ve, no se sabe ni tan siquiera quién es el autor de la pintura. Vale. Que en otros casos no es así, pero en este es así. Nos encontramos, por ejemplo, con otra en la cual representa una carta escrita por Hama Hechenberg, de 14 años, que murió el 18 de diciembre de 1943 en el campo de concentración de Auschwitz, además cuyos datos están al pie de la carta como firmándola. Vamos, son temas absolutamente agradables. Sí, sí, bueno, muy Y es agradables. algo, además, para crearte paz y sosiego cuando Sí, tú estás de viaje, cuando tienes que viajar, cuando estás sí. cansado, cuando estás en un aeropuerto internacional que Sí. se supone que has venido de otro país, estás haciendo escala. Sí, de lo más tranquilo. Es lo que tú esperas encontrarte. Sí, totalmente. Nos encontramos, por ejemplo, con otro que además este mural en concreto parece ser que está explicado en la página web oficial del aeropuerto, en la cual se dice que el nombre del mural es Paz y Armonía con la Naturaleza. Menos mal. Y en este mural lo que se ve son niños tristes, especies de animales y plantas aparentemente extintas por el aspecto que presentan. Y al fondo, un incendio forestal. Y ¡Ah, aún qué más allá, bonito! una ciudad en llamas. De lo más relajante, de verdad. De lo más relajante. Totalmente, vamos. Bueno, yo daré mi opinión cuando acabes tú sobre lo que opino de todo esto, pero bueno. Y voy a dejar el tema de los murales, porque además Vale. me estoy extendiendo demasiado. Tú tranquilo. Hay más murales. Además, yo invito porque ahora mismo por internet, mientras siga funcionando Sí, de momento. la representación de todo esto que he contado está. Sí. Está. Y además, y de verdad es que es digno de ver. Para el que no haya tenido la suerte o no vaya a tener la suerte de visitar, De aunque visitarlo. solamente sea por curiosidad y en plan de investigación, este aeropuerto.
Si nos salimos fuera, como entrada o como recibimiento, nos encontramos una escultura de 10 metros. Una escultura que representa además, como digamos, como representación está muy bien hecha, es un caballo. Hay quien ha dicho que puede ser uno de los caballos del Apocalipsis. Bueno, es un caballo levantado sobre sus patas traseras. Los ojos son de color rojo y además resplandecientes, o sea, se ven, brillan. Es que vamos a ver, es que no es nada agradable, nada de lo que has contado. Y además su escultor, Luis Jiménez, en el año 1992, cuando ya estaba acabando la escultura, fallece. Y fallece, según dicen, mientras trabajaba en la última pieza, el torso del caballo que se le cayó encima. Qué curioso. Nos encontramos también dentro, en plan de estatuas, de figuras, de esculturas. Nos encontramos una que tampoco a mí me gustaría que alguien fuera capaz de darle una explicación. Sí. Y sobre todo en plan de si esto evoca algún sentimiento agradable, alguna sensación de paz. No. Es una maleta abierta y una gárgola saliendo de ella. Es que no tiene sentido ninguno, de verdad. No tiene ningún sentido. Tenemos también en el aeropuerto una pieza, hay quien dice que está dedicada al nuevo orden mundial. Debajo se supone que hay una cápsula del tiempo, la cual tiene que ser abierta en el año 2094, o sea, por si todo lo demás tiene poco misterio. Sí. Además, tenemos una cápsula del tiempo. Encima. Que tiene que ser, Bueno, que no, ser debajo. abierta debajo. Sí. Sí. No, el encima es, y además, Exactamente. debajo, pues una cápsula del tiempo que tiene que ser abierta en el año 2094. En la lápida, en la piedra. En la piedra hay alusiones a honorables logia masónica de Colorado y se puede además apreciar símbolos masones como son el compás y la escuadra. Y además tiene una placa en braille. Por si acaso. Sí, para que nadie se Hasta escape. los ciegos también puedan Sí. saber qué dice. Además, tiene una inscripción, lo que pasa es que yo, sinceramente, es que tengo la imagen aquí, yo no termino de verla. Era algo que se puede interpretar como aeropuerto del nuevo orden mundial o nuevo aeropuerto del nuevo orden. A ver, estoy mirando yo ahora mismo. Sí, es algo parecido, pero no queda demasiado claro. No queda demasiado claro. Perdón, sí. Vale. Aparentemente en inglés pone Comisión del Aeropuerto Nuevo Orden. Perdón, Nuevo Mundo. Vale. New World. Vale. El orden no lo dice, pero New World sí está. Y ya para finalizar, porque ya además me he extendido demasiado. Otra cosa que llama la atención es qué pinta. Sobre todo teniendo en cuenta, o sea, lo que hemos contado, que parece que está encaminado hacia un punto determinado. Hacia un punto que no está nada claro. Que no está claro. O sea, que alguien tendría que explicarlo. O sea, ¿qué pintan, por ejemplo, en el suelo del aeropuerto, figuras de dinosaurios, figuras de dinosaurios? Sí. O sea, como en el suelo, pequeños dinosaurios. Mira la foto. Pequeños dinosaurios grabados en el suelo. Grabados en el granito del suelo. No sé lo que pinta, desde luego. Lo que yo tengo muy claro es que una de dos. O tiene muy mal gusto quienes hicieron el aeropuerto de Denver, o desde luego, por un lado,
alguien nos está poniendo, igual que ocurría con las piedras guía de Georgia, Sí. en el que se dejaba evidentemente claro cuáles eran los planes de esa élite. Vamos a ver, suponiendo que fuera esa élite quien la ha puesto. Sí, Porque vale. Sí, vale, pero bueno. Puede ser un montaje comercial. Vale, sí, pero bueno, pero los planes aparentemente están... Vamos a ver, ¿y de dónde se lo ha sacado si es un montaje comercial? Ya. Eso por un lado. Y en el aeropuerto de Denver yo creo que es exactamente lo mismo. Quizás de una forma, a ver, me explico, más sutil, que no es más sutil, pero más sutil porque no está puesto en palabras. Vamos a ver, es que quien haya diseñado esto sabe perfectamente que se iba a hablar de lo que se está hablando. Exactamente. Eso era obvio, porque esto no es un aeropuerto diseñado hace 100 años. No. Que sí, que las fuentes oficiales del aeropuerto incluso han llegado a decir que ya ni se molestan en dar explicaciones, o sea, que nada de lo que se está diciendo es cierto. Es que yo es que no sé, vamos a ver, y teniendo en cuenta todas estas que no lo hemos nombrado, porque es verdad que hay muy poca información, teniendo en cuenta la supuesta base que estaría bajo tierra, sí, y que estamos hablando, creo recordar, de 7 niveles. 8. O 8 niveles, es decir, no estamos hablando de una tontería. Entonces, para mí, por un lado es... Y la cantidad, lo que comenté antes, o sea, la cantidad de toneladas de tierra que se han removido, que no era lógico para la construcción que se ve. No, eso está clarísimo. Si tú has removido eso, lo has removido hacia abajo, o sea... Sí. No es lo mismo un aeropuerto que un canal, y es que era prácticamente el tercio de la tierra que se removió en el canal de Suez. Del Panamá, ya no me acuerdo. El de Panamá. Entonces, bueno, vamos a ver, está claro que esos murales quieren decir algo. Desde mi punto de vista está más claro que el agua. Si a eso le añadimos que debajo se supone que hay una gran base militar, ¿qué demonios es el aeropuerto de Denver? ¿A qué nos está llevando esto? Es que no lo puedo comprender. Para mí no tiene cabida en la cabeza de qué es lo que han intentado hacer ahí. Sí, jugar nuevamente con nuestro miedo, con nuestras mentes. Pues vamos a ver, yo no me imagino en una de estas corriendo porque se me escapa el vuelo y viendo pasar así de reojo esos murales y esas estatuas. ¿Qué quieres que te diga? Me subo con un ataque de nervios al avión. Y te paras para tomar un respiro y de pronto miras a tu derecha o a tu izquierda y lo que te encuentras es una maleta con una gárgola saliendo de ella. Hay veces que la sensación que tengo es de que se ríen en nuestras narices. De que se ríen totalmente en nuestras narices, de que nos ponen sus planes delante de los ojos para que nosotros los veamos y por supuesto no nos lo creamos y salgamos de allí simplemente con la impresión de que vaya, qué feo que es este aeropuerto. Sí. Pero de alguna forma subliminal nos están llevando a que esto se nos haga cotidiano, a que pensemos que eso es lo que de alguna manera tiene que ocurrir porque no queda otra. Sí. Bueno, pues ya además, me y estoy alterando ya. Si esto fuera así, pues el día de mañana es que encima te dirían, es que te lo avisé. Claro, yo te he ido dando pistas. Te lo he estado diciendo si desde tú no hace lo has mucho visto tiempo. Es porque eres tonto. Es como con lo del meteorito. El día que cae el meteorito, yo no avisé porque llevaba avisando siglos. No olvidemos, recordemos en todo momento que supuestamente, y parece que todo tiende a hacernos pensar que es así, debajo habría una gran base que no sabemos ni por qué ni para qué está ahí. Pero esto no ocurre solamente en Denver, ocurre en más sitios. Yo quiero retrotraerme otra vez, como lo hacía antes en la introducción, a que hace ya casi 2 años que dejamos atrás la tan traída y llevada fecha del 21 de diciembre de 2012. Año en el cual, y según algunos, se cumpliría una supuesta profecía maya. Digo supuesta porque yo tampoco tengo muy claro lo de la profecía maya. Y llegaría el fin del mundo. Bien, pues aunque esa fecha ha quedado ya totalmente obsoleta, hay muchas cosas de las que se hablaron con relación a ella que sí siguen vigentes. Para mí son cosas que existieron antes, son cosas que existen hoy, y estoy convencida que serán cosas que seguirán existiendo en el futuro. Y eso son las bases subterráneas. Curiosamente, esas bases ultra secretas, pero que todos conocemos. Que eso
a mí también me da que pensar. Y que en un momento determinado está claro que podrían llegar a ser un refugio de la élite en caso de un verdadero apocalipsis, o que quizás están también siendo utilizadas para otras cosas, que sí podrían ser más secretos, que podríamos tener menos idea de lo que realmente ocurre. Está claro que cuando hablamos de que se podrían estar llevando a cabo en estas bases otras cosas más gordas, más secretas, estamos hablando, por supuesto, no solamente de esa supuesta colaboración con seres extraterrestres, sino que también podemos estar hablando del desarrollo de lo que se llama tecnología inversa. No obstante, lo cierto es que un puñado de personas en el mundo se ha preparado para sobrevivir a cualquier evento. Lo han hecho en el anonimato y han querido que quede así. Pero no han podido evitar que parte de sus preparativos se filtraran en un momento determinado a la opinión pública. Por ejemplo, el investigador estadounidense Richard Sauder escribió el libro Bases y túneles subterráneos, en el que revela documentos, esquemas arquitectónicos, ilustraciones y fotografías obtenidas de empresas de contratistas e incluso de fuentes gubernamentales que muestran enormes bases subterráneas diseminadas por todo el territorio norteamericano y que estaría bajo el control de las Fuerzas Armadas de este país. Yo simplemente les voy a citar algunas por encima. Tenemos la tan traída y llevada y controvertida además base de Dulce. Tenemos también la base de Dugway en Utah, que supuestamente contiene un sistema de transbordadores subterráneos que unirían la base de Dreamland, que realmente es el Área 51, y Dulce. No solamente esta base de Utah es la que tendría ese sistema de transbordadores subterráneos, sino que también estaría cumpliendo el mismo tipo de trabajo y además uniendo las mismas bases, el Área 51 y Dulce. Tenemos la de Page en Arizona, la de Mercury en Nevada y la de Barley en Idaho. No nos olvidemos del Laboratorio Nacional de los Álamos en Nuevo México, donde supuestamente se están llevando a cabo investigaciones genéticas de biotecnología que estarían enfocadas a programas de control mental e incluso a temas de ingeniería genética. Y por supuesto, la base de la Fuerza Aérea de Edwards, en el desierto de Mojave, o la base de la Fuerza Aérea de Kirtland. Todas estas bases, sobre todo estas dos últimas que yo he nombrado, siempre han tenido muchísima relación con el tema y con el fenómeno OVNI. Siempre se ha sospechado que en esas bases no solamente se puede estar, sino que podría estarse trabajando incluso en connivencia o controlada o trabajando en conjunto con seres extraterrestres. Bueno, pues también se recopilaron los testimonios de personas que han trabajado en estos proyectos secretos, en estas bases secretas. Y bueno, lo que se pregunta a todo el mundo es si son realmente bases militares solamente, donde se lleven a cabo proyectos secretos, o si también sería una especie de arca de Noé para privilegiados, es decir, si estaríamos ante un sitio donde la élite pudiera refugiarse en un momento determinado. Una de las personas que se dedica a investigar este tema es el exgobernador del estado de Minnesota, Jesse Ventura. Ventura logra en un momento determinado entrevistarse con personas importantes, personas clave, que además le advierten a él, le dan la información de una supuesta instalación militar subterránea emplazada bajo el aeropuerto internacional de la ciudad de Denver, en Colorado. Ya habían datos, como hemos visto, ese mismo de la construcción, de ese remover de tierra, ya habían datos e incluso investigaciones mucho antes de Jesse Ventura que sugerían que en realidad el aeropuerto era una especie de refugio
para funcionarios del gobierno de Washington, en caso de que se produjera algún tipo de crisis, del tipo que fuera, una crisis política, una crisis militar, una crisis natural por una catástrofe natural, por algún tipo de guerra química o bacteriológica. Para cualquier tipo de historias de estas les serviría como refugio. Bueno, sí, y además, perdona, yo quiero refrescar la memoria. Y es que cuando el cometa Elenin se supone que podía llegar a afectar, sí, coincidencias, pero ¿qué porcentaje de probabilidades hay para que en el momento en el cual mayor peligro existía, que después no pasó nada, sí, y que además se desintegró, sí, pero cuando mayor riesgo había, coincide con una visita del presidente Obama al aeropuerto internacional de Denver? sí, Y que además hubo una serie de horas en las cuales no se sabe dónde estuvo el presidente. sí, no se sabe. Vamos a ver, supuestamente el presidente visitó Sí. la base subterránea del aeropuerto de Denver. Bueno, en principio iba a visitar el aeropuerto. Sí, bueno, ya, sí, yo voy y me lo creo, pues yo como me lo creo todo. No, vamos a ver, en serio. Bueno, mira, nos apunta por aquí nuestro compañero Emilio Siesto, que la traducción de la piedra, de lo del nuevo orden mundial, dice Comisión de Contribuyentes del Aeropuerto del Nuevo Orden Mundial. Vale. Eso es lo que dice la piedra. Entonces, bueno, está clarísimo que cuando Obama, que además yo recuerdo que hicimos un programa que además lo llamamos algo así como Aeropuerto de Denver, Elenin Obama o algo así. sí, Lenin Obama, no, Era algo así. sí, bueno, es decir, nosotros ya dábamos en aquel programa casi por supuesto que Obama, ante el paso del cometa Helen, e incluso por declaraciones que había hecho ya anteriormente en un discurso donde hubo unas historias muy extrañas y tal, Sí. estaban un poco asustaditos con el tema del Lenin, supuestamente, y Obama, donde estuvo, supuestamente fue también, precisamente, no, supuestamente no, estuvo en el aeropuerto de Sí, Denver, ahí pero estuvo. supuestamente, Sí. en ese tiempo en el que no se sabe dónde realmente estuvo el presidente, estuvo metido pues en esa base de el aeropuerto de Denver. Bueno, está claro que, como bien has dicho tú, hay cosas que alertan ya sobre la verdadera finalidad. Una sería ese alto presupuesto, ese altísimo presupuesto, que además encima se engordó todavía muchísimo más para construir un aeropuerto que encima, como bien has comentado tú, con menos pistas que el otro aeropuerto que hay, con menos terminales que el otro aeropuerto, y sin embargo se ha gastado muchísimo más dinero. Es como si hubieran hecho casi 4 aeropuertos. Exactamente. Eso por un lado. Por otro, el aeropuerto también está en medio de la nada, está en medio de ningún sitio, ¿vale? Porque se encuentra en medio del desierto y a unos 45 kilómetros de la ciudad de Denver. Y teniendo en cuenta que Denver ya tenía su aeropuerto. Exactamente, y teniendo en cuenta que Denver ya tiene su aeropuerto. Y que vamos a ver, yo puedo entender que en Nueva York o en Washington tengan 2 aeropuertos o tengan 3 aeropuertos. Pero no creo yo que en Denver tampoco haga falta La lógica es que tengas un aeropuerto y si lo necesitas más grande, amplías pistas. Exactamente. Bueno. Y tal vez el dato más significativo cuando hablamos de que la base subterránea de Denver pudiera ser utilizada como esa especie de arca de Noé para la salvación de la élite, una de las cosas más significativas es el emplazamiento. Es decir, fue construido en un valle efectivamente, pero en una especie de planicie que además se eleva a 1.655 metros por sobre el nivel del mar. Está alejado de cadenas montañosas, de fallas tectónicas y de océanos, convirtiéndolo de alguna manera en una especie de sitio ideal para algún tipo de catástrofe que fuera natural. Es decir, no habrían terremotos, no podría haber un tsunami, no había cadenas montañosas cerca. Es decir, el emplazamiento de este aeropuerto de Denver también es bastante curioso.
Y hay cosas más curiosas que han ido saliendo poco a poco con el tiempo, repito, la información que hay en particular sobre esa supuesta base secreta no es demasiada y la información va llegando poquito a poco y a pequeñas dosis. Pero bueno, según algunas filtraciones que han ido dándose en los últimos años, parece ser que en la terminal del aeropuerto de Denver habría una entrada a esa base a través de la sección donde se encuentra emplazada American Airlines. Parece ser que American Airlines tiene algún tipo de extraño acuerdo con el gobierno y con los militares para ejercitar vuelos militares que no se sabe para qué son, bueno, como aquellos extraños vuelos de la CIA y todo ese tipo de historias, algo por el estilo. Bueno, pues supuestamente a partir de esa puerta, evidentemente con unas medidas de seguridad tremendas y por la que no puede pasar nadie que no tenga la clave para entrar a través de esa puerta, desde ahí supuestamente se extendería un túnel de más de 6 kilómetros que llevaría a unas instalaciones vinculadas con el Departamento de Defensa. Ahí ya tenemos algunos datos que nos hablan de que efectivamente parece ser que bajo el aeropuerto, bueno, bajo el macabro aeropuerto de Denver, se esconden todavía más cosas. Sí, que es verdad que en versiones oficiales pues te dicen que esos subterráneos, que algunos decimos que son más que extraños y que mucha gente no ha visto, que esos subterráneos, por un lado, una parte se está utilizando porque son las que están habilitadas para trasladarse de una terminal a otra, y que por otro lado tienen la infraestructura preparada por si tuvieran que ampliar. ¿Ampliar el qué? El aeropuerto. Sí. No se gastaron ya miles de millones en... Yo te estoy diciendo lo que son versiones oficiales. Ya, por supuesto, por supuesto. La verdad que son cosas muy extrañas las que ocurren en el aeropuerto de Denver. Yo, como decía antes, yo estoy convencida de que nos están poniendo delante de las narices. ¿Cuáles son los planes? ¿Lo tienen claro? ¿Les da lo mismo? E incluso igual les sirve después para decir, como decías tú antes, yo lo advertí. Si lo tenían puesto ahí delante de las narices, ¿cómo es que no se han dado cuenta de todo esto? Bueno, pues no se sabe demasiadas cosas más sobre el aeropuerto de Denver. Hemos intentado analizar esos murales que no entendemos, pero que nos hablan de cosas que, por desgracia, estamos viendo día tras día, de alguna manera. Desde esa especie de extraña vaporización que no se sabe si es un chemtrail, si es un arma biológica o bioquímica, desde esos niños que con cara, además, tú comentabas, de estar muy tristes, de estar muy... vamos a ver si es que la situación mundial que tenemos, yo creo que está reflejada de alguna manera en esos murales en el aeropuerto de Denver. ¿Qué intentan con eso? Pues no lo sé. Yo lo que decía antes, el que vayamos acostumbrándonos a eso de alguna forma. Es la sensación que yo tengo. Lo que no pueden pretender es la explicación que dan. O sea, como que eso es algo que poco menos que te va a enriquecer personalmente, y que vas a salir de allí porque has visto obras de arte y que además con una frescura y un dinamismo. Perdona. Porque si eso es frescura y dinamismo, querrá decir que el mundo, una vez pasen las puertas del aeropuerto, estará aún peor que aquello. Sí. Porque si no, yo no lo encuentro otra explicación. Yo sinceramente no se la encuentro. Me parece además un tema en el que, conforme tengamos más noticias, como hemos hecho esta noche, que habían algunas cosas nuevas, conforme tengamos más noticias, ir sacando nuevamente el tema. Pero bueno, la historia está en que ahí está el aeropuerto de Denver, ahí está esa base subterránea o esa posible base subterránea, como hay muchas otras. Porque los búnkers o las instalaciones de supervivencia subterránea, de alguna manera, se supone que estarían interconectadas a través de líneas de ferrocarril de alta velocidad.
Se supone que operarían con levitación magnética, como lo hacen trenes hoy en día que existen en algunos países. Sí. Pero también les quiero decir una cosa, no nos quedemos con que las bases subterráneas o las bases secretas son solamente exclusivas de Estados Unidos, ¿no? Tenemos bases o refugios en países como Suecia, como Rusia, como China, como Israel, Noruega, e incluso en África. ¿Y en Francia? Sí. Pues estoy recordando Bugaraz, ¿era? No, Bugaraz es lo de las apariciones de... No. Bueno, de lo mismo. Ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno. Bueno, pues bases, a mí es que ya me da hasta risa llamarlas bases secretas, sinceramente, porque todo el mundo sabe que existen. Otra cosa es que no sepamos qué hacen allí, pero que todo el mundo sabe que existen, lo saben. Bueno, fíjate si se sabe que ya en julio del año 1972, en el periódico Times de la ciudad de Los Ángeles, el físico principal de la corporación RAND es Investigación y Desarrollo, es un laboratorio de ideas norteamericano que forma a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Bueno, pues uno de los físicos de esa corporación dijo que el gobierno estadounidense en esa fecha tenía la tecnología para excavar túneles a través de toda la nación con el fin de instalar vías de trenes magnéticos capaces de moverse, atentos, entre 16 a 23.000 kilómetros por hora. Entre 16.000 y 23.000 kilómetros por hora. Aparentemente esto no es ciencia ficción. Aparentemente los Estados Unidos ya en los años 70 tenían máquinas excavadoras termonucleares que de alguna manera prácticamente derriten la roca. Como si fuera... como si el calor que emana de esas máquinas de alguna manera las derritiera prácticamente. Bueno, no podemos hablar de bases secretas sin hablar de Phil Schneider. Phil Schneider, que trabajó para los militares estadounidenses y que dice que además que gran parte del Producto Interior Bruto de Estados Unidos se ha destinado precisamente a la construcción y manutención durante más de 40 años de 129 bases esparcidas por todo el territorio estadounidense. No son las conocidas porque estas están hechas a espaldas no solo de la opinión pública, sino incluso de la opinión política del país. Bueno, aparentemente, Phil Schneider habría comenzado a difundir todo lo que sabía de las instalaciones subterráneas del gobierno tras la muerte de un amigo cercano, Ron Rummel, que era coautor junto con Phil Schneider de la revista llamada The Alien Digest. Schneider trabajó en la base subterránea de Dulce, en Nuevo México. La base de Dulce que supuestamente, como podría ocurrir o podría estar ocurriendo, si no ocurren cosas peores, justo debajo del aeropuerto de Denver. Bueno, pues la base de Dulce supuestamente está compartida entre terrestres y extraterrestres. A 95 millas al noreste del Laboratorio de Biogenética de Los Álamos. Y que además podría estar siendo usada para manipulación atómica, estudios de la aura humana, aplicaciones de control mental, cruces entre humanos y animales, implantación de chips visuales, secuestro de personas. Esta base también tiene varios niveles. Como yo les estoy contando el tema de la base de Dulce porque yo imagino que la base de Denver, caso de que esto sea real, sería algo parecido a esto. En el primer nivel de la base de Dulce, es decir, el más cercano a la superficie, contiene una serie de garajes. El segundo nivel ya contiene un garaje para trenes, para transbordadores y para máquinas perforadoras de túneles. El tercer nivel tiene una serie de oficinas del gobierno. El cuarto nivel supuestamente lleva a cabo investigaciones
sobre la manipulación de sueños, hipnosis y telepatía. En el quinto nivel hay testigos que han descrito enormes tanques con un líquido ámbar y que contendrían partes de cuerpos humanos dentro. El sexto nivel, llamado también el Salón de la Pesadilla, que contiene laboratorios de genética y que se pueden imaginar por qué le llaman el laboratorio de la pesadilla. Y en el séptimo y último nivel se dice que existen filas y filas de miles de humanos almacenados en frío. Curioso lo que ocurre en esta base de Dulce. Bueno, de acuerdo con el testimonio de Phil Schneider, el gobierno estadounidense administra un enorme complejo subterráneo a mucha profundidad en conjunto, como ya hemos dicho, con seres extraterrestres. Sin embargo, a poco de que Phil Schneider comenzara a hacer pública la información que poseía, decide suicidarse, y yo le pongo aquí comillas, el 17 de enero del año 96. Al menos eso es lo que dice el parte de la policía. Y que además está totalmente rechazado por los más allegados al ingeniero. Vamos a ver. De la base de Dulce más no se puede contar porque ya se sabe demasiado. Yo diría que ya de secreta no tiene prácticamente nada. Sí, nos queda como secreto qué es lo que realmente pueden estar haciendo en ella. Y yo mi sospecha o mi temor quizás sea que la base del aeropuerto de Denver sea algo parecido, algo por el estilo. O quizás incluso peor aún y que lo que se esté llevando a cabo allí dentro sea todavía peor. Yo tengo la sensación, les decía, que quizás debajo del aeropuerto de Denver lo que se perfila sea peor. Yo voy a seguir comentándoles sobre otras bases, pero siempre pensando que puede haber una conexión con ese aeropuerto maldito, lo llamaría yo. Estamos hablando de túneles, estamos hablando de precisamente de máquinas excavadoras que pueden construir esos túneles, máquinas excavadoras de una gran precisión y que ya desde los años 70 se comentaba que existían y que las tenían. ¿Por qué y para qué de todas estas bases, entre ellas la de Denver? Una de dos, o se están llevando a cabo proyectos muy extraños allí dentro, o, y esto es una teoría particular mía, de alguna manera podrían ser también, al igual que tú comentabas, Eduardo, que el aeropuerto de Denver podría ser un centro de detención de civiles también. Creo que has comentado algo así, ¿no? Sí. Que esto sea también algo parecido, que sea también un centro de detención de civiles, que todas estas bases sirvan precisamente para este tipo de cosas. Bueno, decíamos que no solamente en Estados Unidos hay bases militares. Hace un tiempo el sitio web del proyecto Camelot recibió una extraña carta que provenía de un de un político en Noruega. Tras identificarse a los administradores de este sitio virtual, con credenciales, con toda la información que necesitaron y que ellos evidentemente no dan, está claro. Revela también este político noruego que en su país están construyendo enormes bases subterráneas para albergar, por un lado, a políticos, militares, en fin, a la élite, tanto de ese país como de otros países de Europa. Y asimismo también serviría como un centro de detención para civiles. Según dice este político noruego, los científicos, políticos y militares de las principales potencias mundiales han mentido sistemáticamente a sus ciudadanos.
Por otro lado, el gobierno de Noruega supuestamente ha comenzado el almacenamiento de alimentos y semillas en la zona de Svalbard, en la zona del Ártico Norte. Una zona un tanto extraña para almacenar semillas, pero bueno. En este punto hay que decir que aquí no estamos hablando de una base secreta, es algo que se tiene conocimiento público totalmente. Y lo que es muy curioso son los personajes que están detrás de esta especie de granero, o sí, un granero de semillas donde se están guardando todas esas semillas. Detrás de esto hay gente tan extraña, tan siniestra, diría yo, como puede ser la Fundación Rockefeller, en conjunto pues con gente o con empresas como Monsanto Corporation, la Fundación Syngenta, que es una compañía de semillas y agroquímicos, Bill Gates y, por supuesto, evidentemente el gobierno noruego. Es más, muchos países han enviado con o sin conocimiento de lo que hemos dicho hace un momento, valiosas semillas para su almacenamiento en ese búnker subterráneo. Bueno, en boca de todos estos que ya hemos mencionado, pues Rockefeller, Monsanto, Bill Gates, etcétera, su construcción es simplemente para conservar diversas especies vegetales para el futuro, ya que el calentamiento global, sí, sé que dice que se está calentando todo esto mucho, podría en breve deteriorar la fauna del planeta de manera irremediable. Yo diría que la flora, pero bueno, he dicho la fauna. Sin embargo, me pregunto por qué este banco de semillas que podría ayudar a una humanidad debilitada se encuentra en un sitio tan lejos del planeta, tan remoto, en la zona más al norte del Ártico. Se supone que las características climatológicas ayudan a esa conservación. Es lo que yo quiero pensar. Pero bueno, quieras o no, si en un momento determinado, por muy bien que se conserven, pero el acceso es muy complicado, muy difícil, no entiendo yo de qué manera nos puede ayudar. Es como saber que tenemos un montón de comida allí, pero no podemos llegar. Estará a disposición de quienes estén alojados en algún sitio cercano. Efectivamente, dentro de esa misma base probablemente, dentro de esa misma base. Bueno, otra pregunta que nos podemos hacer es si esos gobiernos tienen algún tipo de protocolo que le permita acceder de alguna manera a esa especie de banco verde, vamos a llamarlo así, en caso de una catástrofe. Bueno, pues supuestamente lo que ocurre es que hay una serie de túneles esparcidos por todos sitios que de alguna manera se conectarían con, aparte de con otras muchas bases militares, se conectarían también con este punto en concreto. Esto se haría mediante trenes nuevamente, estamos hablando de esos trenes de alta velocidad que estarían circulando por debajo. Hay un dato muy curioso, por ejemplo, en el aeropuerto de Denver, en el que el asentamiento del aeropuerto en sí está sumamente, no sé cómo decirlo, sumamente ceñido, como muy asentado en una base, no en una base subterránea, sino en una base antes de construir encima del aeropuerto, y hubo gente que se extrañó de esa especie como de, ¿cómo se dice? De pilares. De pilares, sí, más que nada es algo más denso que pilares, pero bueno, la gente se extrañó, incluso los mismos que estaban construyendo no entendían para qué era eso, y lo que se les dijo, la explicación que se les dio fue que era para evitar las vibraciones que producía el tren que llegaba, o el metro, no sé si era metro o tren, que llegaban hasta allí, para que las vibraciones no molestaran al personal del aeropuerto, a la gente que estuviera transitando por el aeropuerto, como si ya los murales y todo lo demás no les molestara bastante, pero bueno. Entonces, bueno, yo
he estado en varios aeropuertos que tienen estaciones de tren y que tienen estaciones de metro. Y supuestamente la construcción no ha sido tan costosa ni ha sido tan alarmante como para evitar la vibración del metro o del tren. Me imagino en Madrid mismo, en el aeropuerto de Barajas o en el aeropuerto de Barcelona. Pero claro, si ya estamos hablando de que probablemente por debajo estén circulando trenes de muy alta velocidad, ahí sí que tendría que haber un aislamiento. Más bien. Ahí sí que tendría que haber un aislamiento. Bueno, volviendo a la carta de ese político noruego, señala que existen solamente en su país 18 bases distintas y que están interconectadas entre ellas y, a su vez, con otras bases en diferentes países de Europa. En todos esos búnkers hay conexiones por medio de túneles con los otros. Los vagones, que se llaman NOA 12, son vagones de transporte entre las diferentes bases subterráneas. Son utilizados principalmente, se supone, por los militares y son ellos los que controlan todo. Recuerden esa puerta de la que hablábamos en la terminal o en la zona de American Airlines, en el aeropuerto de Denver, donde se accede supuestamente a un túnel de más de 6 kilómetros y que de alguna manera va a dar a una zona militar. Bueno, pues aquí aparentemente es prácticamente lo mismo, porque son utilizados principalmente por los militares estos túneles y son controlados por ellos. Dicen que también hay señales de presencia alienígena ahí en Noruega. Y que a menudo ve que esta es una descripción que hace este político noruego, y dice que a veces ve como si la élite de la política noruega no fueran lo que dicen ser. Él describe que la sensación que tiene es como si estuvieran controlados los pensamientos, como si tuvieran los pensamientos controlados, como si alguien controlara qué tiene que decir, qué tiene que hacer, en qué forma debe hacerlo. Y eso es algo que a él le choca muchísimo. Hay otra cosa que yo quería comentar, y es que Wikileaks, ese famoso sitio de Julian Assange, ¿recuerdan cuando el 9 de diciembre de 2010 apareció una extraña espiral en los cielos de Noruega? Bueno, pues un cable de los de Wikileaks reveló precisamente eso, esa espiral que apareció en los cielos de Noruega. Al margen también en esa zona, en ese sitio de Wikileaks, se habla de la construcción de inmensos búnkers secretos, y en ese país, curiosamente, esos búnkers secretos son conocidos como el proyecto Alice Bunker. Curiosamente, Wikileaks, cuando habla de la aparición de esa espiral en el cielo de Noruega en el año 2010, recomienda a la autoridad su inmediata activación, la activación del proyecto Alice Bunker. Nos estaba advirtiendo de algo, nos estaban ya diciendo lo que estaba ocurriendo. Lo que está claro es que parece ser que lo que no entiendo es cómo el mundo se mantiene en pie con tanto búnker, con tanto ¿cómo se dice? Con tanto túnel, con tantas excavaciones como se han hecho. No entiendo realmente cómo el mundo se mantiene en pie. No deja de ser curioso desde mi punto de vista cómo está todo lleno de esas bases. No sabemos realmente qué se hace en ellas. No sabemos qué pasa en ellas. Sospechamos por filtraciones poquito a poco que van saliendo lo que puede estar ocurriendo. Pero a mí hay una cosa que realmente me produce bastante miedo, y es esa frase que además es que no me la puedo quitar de la cabeza desde que la has dicho, eso de que son centros de detenciones para civiles.
tú lo has nombrado con el aeropuerto de Denver, y sabemos que esto se produce en muchos otros sitios también, donde mucha gente habla precisamente de eso, de esos centros de detención para civiles. Incluso yo recuerdo que cuando ya otra vez nombramos la carta de este político noruego, él comentaba que él había estado dentro de esa zona, de esa base, que él había visto esos vagones de tren, que él había visto como en esos vagones de tren habían esposas para esposar a los prisioneros que se llevaban allí. Si en Denver ocurre algo por el estilo, será otra vez más de lo mismo. Y yo quisiera saber qué es lo que planean, qué es lo que están esperando. Y porque vamos a ver, una cosa es la publicidad subliminal para que nos vayamos acostumbrando, y otra cosa son las filtraciones que van habiendo poco a poco de ese tema con el tema de las bases. No olvidemos, por otro lado, los campos de concentración de FEMA. Y no solo de FEMA, porque esos campos de concentración existen en muchos otros países. Entonces, mi pregunta es, ¿aquí realmente ellos saben algo que puede ocurrir y han buscado sus lugares, sus refugios, y con ellos se van a llevar a algunos de nosotros, como en Alternativa 3, que una parte de la élite viajaba a Marte y se llevaban a los demás con poco menos que como esclavos? ¿Es algo así? O por otro lado, de lo que estamos hablando es que están haciendo prisioneros ya para algún tipo de experimento que estén llevando a cabo en esas bases. Sí, y que eso podría ser una de las explicaciones. O sea, ¿cuántas personas, cuántos seres humanos desaparecen a lo largo del mundo en un año, en un mes? Efectivamente. Es que son cientos de miles. Sí. Sí. Que ojo, que una cantidad de ellos está claro, o sea, sí, no. que son asesinados, que son rencillas, pero sí. Todos. No, todos no. Todos no. Aquí está claro que... Y seres humanos, o sea, que no dejan rastro, o sea, que no se... Por más que se les busca, es que no se les encuentra por ningún lado, no hay pistas, no hay nada. Esta podría ser una de las explicaciones. Vamos a ver, y es que, mira, puede parecer una tontería, pero a mí me ha llamado mucho la atención un libro que me estoy leyendo ahora, que se llama Nano, además, es de Robin Cook. Y precisamente habla de un laboratorio de nanotecnología, bueno, donde se experimenta, donde se investiga sobre nanotecnología. Pero qué curioso que da un detalle, lo ha dado a entender por ahora solamente, de cómo en un avión privado donde viajaba el director o el dueño de esa compañía, asimismo viajaban esposados una serie de personas que iban a ser utilizados como cobayas humanos en las investigaciones de nanotecnología. Ya. Curioso, estamos hablando de un libro, ficción pura y dura. Pero, caray, es que últimamente las vinculaciones entre la ficción y la realidad cada vez convergen más. Sí, que aquí es que podemos hablar de muchas cosas. Y ¿por qué no puede ser cierto lo que hemos nombrado muchas veces? Y pruebas hay de que algo hay. De que el famoso tema de que, por ejemplo, hemos estado en los 2 últimos años con diferentes, vamos a decir, alarmas o alertas o avisos de que, en este caso, el señor Obama iba a reconocer públicamente la existencia de vida extraterrestre y posiblemente de contacto con ellos. Cuando se supone que estos contactos pues han existido desde hace 60, 70 años. O más, si nos retrotraemos a la antigüedad, pero bueno. No, pero yo ya me refiero en plan de... a la etapa moderna. Casi de tú a tú y de sí. poder llegar a determinados acuerdos. Son muchas las filtraciones, gente que en un momento determinado, y no eran alucinados, sino cuando hacían determinadas declaraciones, pues tenían determinado cargo, o habían tenido determinado cargo, que han hablado de que ellos ya están aquí, bueno. Seres de otros planetas, de que están conviviendo con nosotros, de que normalmente no se dejan ver. Por otro lado, estamos hablando de cientos de bases subterráneas que nadie sabe para qué sirven.
Bueno, y no olvidemos, por Y, ejemplo... vamos, y que empiezas a juntarlas todos y puedes tener una civilización extraterrestre metida aquí. Efectivamente, vamos a ver, no olvidemos, por ejemplo, el Área 51. Llamémosla Área 51, llamémosla Trinland, llamémosla Groom Lake, como la queramos llamar. Es una base que además de alguna manera sabemos, yo la he intentado buscar en Google y está pixelado. Sí. Y está dentro de otra base. O sea, el Área 51 es una zona donde además pone en carteles bien claritos que está autorizado el uso de armas letales si alguien intenta acceder. Sí, sí. Vale, sí, se guardan ahí, supuestamente podría estar explicado con el tema de los proyectos negros, los Blackwater, el tema de los aviones estos extrañísimos, que podría ser también tecnología inversa. Pero lo que está claro es que en el Área 51 pasa algo. Son muchos, no solamente Bob Lazar, el que ha hablado de que él estuvo dentro de esa base y vio que habían extraterrestres y vio que se estaba trabajando con ovnis. Esa puede ser otra de las explicaciones para todas esas bases que hay por ahí. Pero yo no sé por qué veo algo más siniestro, si cabe, que todo eso. Hombre, vamos a ver, hay una cosa clara, y es que si aquí ya están los extraterrestres, como hay muchísimas pruebas que apuntan a eso, lo que está claro es que precisamente no han pactado con la población, digamos, no sé cómo decirlo. ¿El ciudadano de a pie te refieres? No los ciudadanos de a pie, o sea, no han pactado con el sector de la población que el día de mañana sería capaz de crear un mundo ideal o un paraíso, no. Ya, vale. Han pactado con una élite que pues está luchando por lo que está luchando, o sea, está luchando por ser quien maneja todo, por ser quien más tiene, por ser, pese a quien pese, caiga quien caiga. Entonces, si una civilización de otro planeta ha llegado y ha pactado ya con ellos y ha pactado en estos términos, está claro, o sea, está claro qué es lo que hay. Sí. Después Vale, podremos yo lo entrar, estaba viendo como dos opciones distintas y sin embargo puede ser perfectamente podremos la entrar misma. en discusiones de que que pueden existir, como todo apunta a que existen diferentes tipos de alienígenas o de extraterrestres. Pero bueno, o sea, lo que está claro es que si aquí han llegado y han pactado, los que han pactado tienen un perfil determinado. Sí. Y pueden ser iguales o peores que los que nos han representado. Tengamos en cuenta que siempre hemos dicho que supuestamente la élite última, quizás no sean humanos. Quizás. Quizás no sean humanos. Con lo cual la situación se agrava y el problema se complica. Yo no sé, después estábamos comentando el tema, por ejemplo, de la tecnología inversa. Lo comentábamos incluso antes de llegar aquí a la radio, el tema de cómo ha avanzado de repente la tecnología y cómo vemos que avanza a pasos agigantados. Bien. Sí, están trabajando también con tecnología inversa. Yo es que creo que esto es una especie de potaje donde se mezcla todo, sinceramente. Donde se mezcla el tema de la élite, el tema de los extraterrestres, el tema de la investigación de tecnología inversa, y donde además encima está programado o ya se está llevando a cabo el tema de el secuestro, por decirlo de alguna manera, de personas que son llevadas a esa zona. Vale. ¿Yo qué te voy a decir? Eso y más. Es la sensación que yo tengo, no sé, a mí cuando hablamos de centros de detención para civiles, la verdad es que se me ponen los pelos de punta, no lo puedo evitar. ¿Qué les podría contar más? Les podría hablar también del Área 51, como había empezado a hacer. Y hay unas... yo he encontrado unas declaraciones de Bob Lazar que no había visto antes y que me llamaron la atención. Y es cuando Bob Lazar habla de un lugar más secreto todavía dentro del Área 51 y que sería conocido como el Sector 4 o el S4. El S4 es un enorme complejo subterráneo
que ocupa toda una especie de cordillera. Al principio se pensó que lo que estaban era trabajando con una tecnología muy sofisticada, pero sin embargo, cuando el azar se encontró con un platillo, se dio cuenta evidentemente de que no estaban trabajando con tecnología humana, sino que estaban trabajando con tecnología de otros mundos. Lazar tuvo acceso a un memorando que confirmó sus sospechas y donde había una gran cantidad de información sobre ovnis, incluso fotografías de autopsias de pequeños seres grises con grandes cabezas. Él no afirmó nunca que viera extraterrestres en el S4, pero sí que vio algo extraño. Dice que en un momento determinado, caminando por uno de los pasillos de esa zona, de esa base subterránea, pudo observar a través de una puerta entreabierta 2 hombres con batas blancas que estaban mirando hacia abajo y hablándole a algo. Ese algo, lo único que pudo vislumbrar Bob Lazar fue que era pequeño y que tenía unos brazos muy largos. No pudo realmente comprobar muchas más cosas. No es solamente Bob Lazar quien ha hablado de este tema del Área 51. Han sido muchas más personas. Algunos han abandonado por miedo a represalias, se echaron atrás porque estaban vigilados, otros fueron amenazados total y directamente. Es decir, en cuanto alguien intenta sacar algún tipo de filtración, cuando intenta sacar algún tipo de información, por pequeña que sea, de ese tipo de bases, automáticamente lo callan de una manera o lo callan de otra. Ahora tenemos, para mí es un nuevo reto, que es esa base que podría estar debajo del aeropuerto de Denver, intentar saber más, intentar documentarnos cada vez más con lo poco que se va filtrando. De todas maneras, como hemos dicho a lo largo de todo el programa, no hace falta irse hacia abajo, porque simplemente con mirar las instalaciones del día del Denver International Airport tenemos suficiente, por lo menos en mi punto de vista, para darnos cuenta de que algo muy extraño se está cociendo ahí, de que algo muy raro se está llevando a cabo, y que además encima, repito, y es mi punto de vista, tienen las narices de ponérnoslo delante. No se cortan un pelo. No. En absoluto. Y por supuesto vuelve a aparecer el tema de los masones. Sí, el tema de la masonería por en medio, como ocurría también con las piedras de Georgia. Sí. Cuando hablamos de las piedras de Georgia, también hablamos de los masones, hablamos de los rosacruces, la vinculación que... Porque vamos a ver, en el tema de las piedras de Georgia no se sabe exactamente quién las mandó construir, pero curiosamente creo recordar que todos los de la fábrica de granito, curiosamente también son de granito las piedras de Georgia. Sí. En esa fábrica de granito eran todos masones. El dueño era masón y los empleados. Y los principales empleados, los que más estuvieron colaborando con la construcción, también lo eran. Entonces, bueno, lo que yo decía, esto es una especie de potaje donde está todo mezclado y donde espero que algún día realmente podamos saber la verdad de lo que ocurre. Quizás el día que nos enteremos sea demasiado tarde, espero que no, pero bueno. Eduardo, no sé si tú tienes que añadir algo más o quieres añadir algo más acerca de lo que te parece ese extraño aeropuerto de Denver. Que yo la verdad... No, yo poco más. Todavía no he podido ir, me encantaría ir, espero poder ir algún día, pero simplemente como investigación, o sea, no es que me atraiga precisamente. No, porque solamente ver las imágenes de los murales, es que de allí puedes salir de todo menos en paz contigo mismo ni con los demás, eso es imposible. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo y yo lo único que les diría es que mantengan los ojos y la mente abierta, porque nos lo están poniendo delante de las narices.
Además, como se suele decir, como es arriba es abajo. Y yo tengo claro que de la misma manera que los políticos de cualquier país, en estos momentos, creo que prácticamente de casi todos los países, se están riendo en las barbas de los ciudadanos, la élite también se está riendo de nosotros. Nos lo están poniendo delante de las narices y nos lo están advirtiendo. Y nosotros, como siempre, pasamos y simplemente decimos qué aeropuerto más feo. Pero no indagamos más allá, o por lo menos la gran mayoría no indaga. Así es que mi recomendación es que mantengan los ojos y la mente muy abierta, porque repito, no lo están poniendo delante. No tenemos tiempo para más esta noche. Yo seguiría aquí hablando horas, no solamente del aeropuerto de Denver, sino de todas esas extrañas bases unidas por esos extraños túneles y por esos extraños trenes que no sabemos realmente a quién pueden llevar en su interior, pero no tenemos tiempo para más. Así es que, Eduardo, simplemente me queda darte las gracias por haber compartido este rato de radio con todos nosotros. Como siempre, ha sido un placer. Darle las gracias a nuestro técnico Roberto, que ha procurado que todo funcione a la perfección. Y como no, darle las gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por una noche más habernos sido fieles. Y me despido diciéndoles lo mismo que les digo siempre, y que no me cansaré de repetir además, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean, y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.